Maestro Eduardo Pérez Mota, presidente de la Comisión Federal de Competencia. Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Diputado Luis Enrique Mercado, integrante de la directiva de la propia comisión. Muy estimados colaboradores, servidores públicos del Gobierno federal, apreciables representantes del sector empresarial, señoras y señores de los medios de comunicación, distinguidos invitados, señoras y señores. Sean ustedes muy bienvenidos a Los Pinos, la casa de todos los mexicanos, y los he convocado con motivo de la promulgación del decreto por el que se fortalece la política de competencia económica en el país. Se trata de un cambio verdaderamente de fondo que tiene el claro objetivo de fortalecer la libertad económica y la competencia en el país y, en consecuencia, poner a los consumidores como la prioridad en la regulación gubernamental. Es una reforma que va a dar un impulso a la productividad, a la competitividad de nuestra economía, permitirá promover la inversión, el empleo y, en consecuencia, elevar el bienestar de los mexicanos. En este esfuerzo yo quiero reconocer el trabajo muy responsable, de verdadera altura de miras que tuvo lugar en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, que permitió que este tema fuera deliberado a fondo, fuera analizado, discutido y finalmente votado, esta vez por unanimidad, en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. Esta es una reforma clave para la vida económica del país. La competencia es la base de nuestro sistema económico. Es una condición indispensable para que las empresas puedan ofrecer productos y servicios a mejores precios y con mayor calidad en beneficio de los consumidores. La competencia económica es una consecuencia de la libertad humana en la cual mi gobierno cree profundamente. La falta de competencia más dinámica en los mercados nacionales ha frenado en el país la eficiencia y la competitividad de nuestra economía. Esto se había convertido en un lastre para alcanzar los mejores niveles de crecimiento y de bienestar que permitieran crear los empleos que tanto necesitamos los mexicanos. De ahí la gran trascendencia del paquete de reformas que hoy se promulga. Su objetivo central es brindar herramientas para garantizar esa sana competencia en la economía nacional. Con ello, estaremos nivelando el campo de juego para que las empresas mexicanas accedan a los mercados sin barreras artificiales, lo que permitirá fortalecer las capacidades productivas del país. Más competencia significa más innovación, más inversión, más empleos, mejor calidad, menor precio. Más competencia significa más productos y servicios para los consumidores. Más competencia significa mayor bienestar para los mexicanos. En términos generales, el paquete de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y a otros ordenamientos legales que hoy he firmado y promulgado se sustenta en tres ejes centrales. El primer eje se orienta a facilitar el cumplimiento de la legislación de competencia. Para que la Comisión Federal de Competencia ejerza su labor con mayor eficiencia, la nueva ley disminuye la carga administrativa del organismo. Esto se logrará mediante la simplificación del régimen de notificaciones y, desde luego, la reducción de litigios innecesarios, lo cual mejora y agiliza la relación entre la Comisión y los actores económicos. El segundo eje de la reforma fortalece la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la propia COFECO. Por ejemplo, la nueva ley permite que las empresas investigadas puedan presentar al Pleno de la Comisión sus argumentos de forma oral. También obliga a la COFECO a expedir criterios técnicos, por lo menos cada 5 años, en diversas materias, a fin de brindar mayor certeza a todos los agentes económicos. Con ello, gana la competencia, transparencia y, desde luego, certeza jurídica para que los actores económicos puedan ser escuchados antes de la resolución de la Comisión. El tercer eje fortalece la política de competencia misma. Con esta reforma se otorgan mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica para sancionar verdaderamente prácticas monopólicas. Así se da una respuesta contundente a una de las principales deficiencias que tenía la ley hasta ahora
y que era precisamente que la Comisión Federal de Competencia no tenía capacidad eficaz para hacer valer sus sanciones. Es decir, coloquialmente se decía que no tenía dientes. Este tema se ha resuelto con esta reforma. Los cambios aprobados dan a la COFECO instrumentos mucho más eficaces para investigar y especialmente para sancionar prácticas monopólicas. Así se establece un régimen de sanciones ante prácticas anticompetitivas con base en los ingresos del infractor y multas hasta por el doble en caso de reincidencia. También se reforma el Código Penal Federal para castigar prácticas monopólicas absolutas. Y por último, la Comisión Federal de Competencia podrá suspender las prácticas que se presuman anticompetitivas para evitar daños irreversibles a la competencia y podrá llevar a cabo visitas sorpresa y utilizar la fuerza pública incluso cuando el presunto infractor se resista a la investigación. Además, la nueva ley moderniza el marco legal para detectar y sancionar prácticas anticompetitivas que se escondan en mecanismos sofisticados, pero que no por eso son menos dañinas. Todas estas modificaciones a la ley ponen a México en línea con las mejores prácticas internacionales en la materia y nos permiten avanzar con decisión en nuestro objetivo de transformar a México en una economía competitiva, generadora de empleos y verdaderamente capaz de ofrecer bienestar a los consumidores en los bienes y servicios que se producen o comercian en nuestra sociedad. Más las familias de menos ingresos gastan una buena parte de lo que reciben en bienes y servicios producidos por empresas que no operan en mercados competitivos. Una mayor competencia contribuirá a que los precios en esos mercados tiendan a reducirse, fortaleciendo el poder adquisitivo de los mexicanos. Es decir, la reforma tiene un alcance económico, pero también tiene claras implicaciones sociales de bienestar. Señoras y señores, logros como este, como la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Competencia y al Código Penal Federal en materia de competencia, hacen patente que sí es posible, por encima de las diferencias, el que los mexicanos nos pongamos de acuerdo. Hacen patente que podamos hacer a un lado legítimas y comprensibles diferencias de opinión para construir los consensos que México necesita y superar así los retos que tiene. Un desafío muy importante es, desde luego, el crecimiento económico con justicia y la generación de empleos. Otro, sin duda alguna, otro desafío importante del país y que está entre las principales preocupaciones de la sociedad es el tema de la seguridad. Se trata de un asunto público de la mayor relevancia y como tal debe ser visto como un asunto de todos, gobierno y ciudadanos. La importancia que tiene para la sociedad este asunto quedó de manifiesto, por ejemplo, con expresiones como las registradas el día de ayer en esta Ciudad de México. Yo soy un presidente que cree firmemente en el poder de la ciudadanía y precisamente por ello he impulsado reformas para que los ciudadanos tengan más y mejores herramientas para exigir resultados a sus gobernantes. Por eso reitero mi saludo a la Marcha por la Paz, porque sé que simboliza un ánimo legítimo y justo de la ciudadanía para poner un alto al problema de la inseguridad que padecemos en el país. La marcha es una clara muestra de que México cuenta con una sociedad civil activa, vigorosa, que se expresa por muchas causas, pero entre otras en favor de las mejores causas del país. México vive un complejo momento en materia de seguridad y lo sabemos. Como lo he dicho antes, como presidente de la República, como padre de familia, comparto el enorme dolor y la indignación ciudadana ante la violencia generada por la criminalidad. Yo también quiero un México en paz. Yo también quiero un México sin violencia. Yo también quiero un México liberado del azote y la opresión de la criminalidad. Y por eso hemos trabajado con ahínco precisamente para liberar a la sociedad de la opresión de los criminales. En momentos como este,
Sé también que debe privar, por un lado, una firmeza clara por parte del gobierno y al propio tiempo mesura en la responsabilidad de gobernar. Y a la vez, exigencia y solidaridad por parte de la sociedad. Sobre todo es muy importante que la violencia y la brutalidad con la que la delincuencia está dañando a la sociedad no dé cabida a la desesperanza, a la crispación o al encón. México necesita una sociedad unida ante el clamor de paz, ante el odio y la falta de sentido humano de la delincuencia. México necesita una sociedad que frente a la irracionalidad de la violencia y la criminalidad anteponga la razón y la voluntad de todos los mexicanos para lograr la paz con justicia, en libertad y democracia que todos anhelamos. México necesita hoy una sociedad que sea fuerte y que exija resultados a todos los gobernantes, que exija y a la vez apoye a las autoridades que sí actúan ante la pretensión de la delincuencia de debilitar a las instituciones. También pienso que debemos rechazar la pretensión de quienes buscan obtener ventajas políticas o satisfacer intereses de muy distinta índole ante una situación tan delicada para el bienestar de las familias de nuestro país. Se trata de actitudes inadmisibles que los mexicanos sabrán juzgar y poner en su lugar. La seguridad no es un asunto que competa solo a un gobierno, o solo al gobierno, o solo a la sociedad. La seguridad es un asunto que con distinto nivel de responsabilidad nos corresponde a los ciudadanos y, claro, fundamentalmente a quienes tenemos la tarea de gobernar. Es un asunto que requiere profundas transformaciones institucionales y sociales. Transformaciones institucionales y sociales que se hicieron a un lado durante muchísimo tiempo y que hoy todos tenemos que impulsar a toda prisa. Por ello, propongo que como sociedad nos concentremos nuestra energía en promover los cambios concretos, los cambios posibles, los cambios medibles que requiere la seguridad del país. Que la ciudadanía insista y que perseveremos todos en la depuración y profesionalización de las 32 policías estatales del país y de las 32 procuradurías de justicia en todas las entidades de la República. Que la ciudadanía no quite el dedo del renglón para que todos los gobiernos de los estados y el federal avancemos en la implementación de las reformas al sistema de justicia penal. Que la ciudadanía exija a los gobiernos de todos los niveles que ejerzamos los recursos destinados a la seguridad, que lo hagamos con transparencia y eficiencia y que sepamos jerarquizar este tema de acuerdo con la importancia que tiene en las preocupaciones de la ciudadanía. También es fundamental, y así lo entiendo, que todos participemos en el fortalecimiento del tejido social y de los valores que nos definen como mexicanos. Que sustituyamos la cultura de la violencia y de la muerte, la cultura de la impunidad, por una cultura de respeto a la vida, de respeto a los demás, una cultura de honestidad y de legalidad. Y eso solo lo vamos a lograr si estamos unidos como sociedad. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, como de hecho lo estamos, en algunos de los puntos que se expresan, pero desde luego eso no excluye la posibilidad y la responsabilidad de dialogar, de escucharnos y de entendernos para definir lo que sea mejor para el país. Por eso quiero reiterar que a mí me interesa dialogar, escuchar las razones y las propuestas que se plantean, y a la vez me interesa que se conozcan las razones del gobierno que encabezo y de las acciones y se conozcan también las acciones que hemos puesto en marcha para combatir este grave problema de inseguridad que hay en el país. Pienso que este esfuerzo, esta lucha por conquistar un México seguro, un México libre, un México justo, debe ser tarea de todos los mexicanos. Por esa razón, he girado instrucciones a mi equipo de gobierno
para que mantenga abiertos los espacios de diálogo franco y honesto que hemos venido construyendo y que en específico busque un encuentro con los principales promotores de la Marcha por la Paz, precisamente para poder dialogar, escucharnos y entendernos, escuchar las razones y explicar nuestras razones. Concluyo desde aquí enviando un mensaje a todos los ciudadanos para decirles que cuentan y seguirán contando con mi compromiso inquebrantable, no solo por escuchar y no solo por dialogar, sino también y fundamentalmente por apoyar a los ciudadanos que se encuentran indefensos en muchas regiones del país y seguir trabajando con entereza y con determinación en favor de la seguridad y en favor de la paz que todos queremos. Seguiremos cumpliendo con la obligación elemental del Estado de brindar seguridad a las familias, de hacer valer la ley y de combatir la impunidad y el crimen. Así lo he hecho, así lo seguiré haciendo hasta el final de mi mandato. Finalmente quiero reiterar mi felicitación a los servidores públicos, a la Comisión Federal de Competencia y sus integrantes, a los legisladores integrantes de las comisiones que analizaron y dictaminaron la reforma a la Ley Federal de Competencia, al Congreso de la Unión, a todos los legisladores que lo apoyaron, al sector empresarial que participó con sus opiniones y observaciones, porque estoy convencido, amigas y amigos, de que esta reforma es una de las llamadas reformas estructurales que el país necesita para verdaderamente tener una economía competitiva y generadora de empleos, para verdaderamente hacer, como lo queremos todos, que las familias mexicanas puedan vivir mejor. Muchísimas gracias.